Bienvenidos, como todos los martes a las 16 horas, a un nuevo Motivar Live. Mi nombre es Facundo Sonati y los voy a acompañar durante los próximos 30-35 minutos en lo que es ya el penúltimo Motivar Live del año. Estuvimos durante los últimos 8 meses hablando con más de 40 personalidades de los sectores más diversos. Y en el caso del día de hoy vamos a tener la palabra de Jorge Brunori, del INTA Marcos Juárez, para hablar del sector porcino, uno de los sectores más pujantes que tiene el campo argentino, de agregado de valor, de transformación de proteína vegetal en proteína animal. Así que vamos a hablar los próximos minutos con él. Pero antes de comenzar, les recuerdo que estas más de 40 entrevistas que hicimos junto a Luciano Aba durante todo el año las pueden encontrar en tanto el canal de YouTube como en el Instagram de Motivar. Así que pueden obviamente revivir estos encuentros que fuimos haciendo todos los martes a las 16 horas. Ahí llegó el invitado del día de hoy. Ya le voy a aceptar para sumarlo y vamos a sacar los comentarios por acá, así no molestan. Jorge. Hola Facundo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Me alegró. Bueno, Jorge, yo te presentaba brevemente, contaba un poco qué vamos a hablar el día de hoy, sobre todo un sector que es muy pujante, que tiene obviamente un rol muy activo en lo que es transformar proteína vegetal en proteína animal, que es el sector porcino. Así que gracias primero que nada y bienvenido a esta charla. Bueno, no, gracias a vos Facundo por la invitación, es un gran honor poder estar. Sí, como vos dijiste, un sector que yo siempre lo denomino al sector porcino como un sector estratégico para la Argentina y sobre todo cuando estamos atravesando toda esta problemática de la carne en Argentina, que primero creo que tendríamos que ser más integral cuando hablamos de carne, porque a veces hablamos solamente de carne bovina y en realidad hoy el argentino que está en un consumo en los últimos años por arriba de los 110 kilos, prácticamente ha crecido el 100% en lo que es el consumo de carne porcina. Si vos mirás los datos, y esto es una buena estadística, ¿no? En el año 2000, Argentina comía por habitante por año 99 kilos. Nosotros el año pasado cerramos con 112 kilos. Y en ese momento comíamos casi 56, 57 kilos de carne bovina y ahora estamos por debajo de 50 y este mes casi en 45, 46 kilos. O sea que ha perdido la carne bovina en los últimos 20 años más del 30%. Mientras que la carne aviar, que en ese momento, en el 2000, estaba en 26.600, hoy está cerca de los 50, con un crecimiento realmente muy alto, de casi más del 40 al 50%, y la carne porcina, que en aquellos momentos estaba en alrededor de 6.700 kilos, 7 kilos, hoy está, según los datos oficiales, en 17 kilos, según los datos de la asociación, en más de 20 kilos, con un crecimiento, reitero, que es más del 100%. Entonces, en realidad, cuando uno menciona especies que convierten grano en carne, no es que el argentino ha dejado de comer carne, por lo cual entiendo no habría que cerrar ninguna exportación ni tratar de desanclar precios internacionales de precio interno, porque lo que en realidad el argentino lo que está haciendo al encarecerse la carne bovina es empezar a comer otro tipo de carne, donde por supuesto la porcina es una de las que yo digo que siguió al pollo, ¿no? En los últimos 10 años ha tenido un crecimiento muy fuerte. Y en la perspectiva, que seguramente después hablaremos, tiene todavía posibilidad de tener un gran crecimiento en el mercado interno. Así que creo que esta actividad, como vos bien decís y la seguís, es una actividad que tiene mucho futuro para la producción agropecuaria de Argentina. Absolutamente. Ahí, yo escucho un eco, ¿vos me escuchás un eco? No. Perfecto. ¿Me escuchás bien igual? Ahora sí. Okay. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Todo el tiempo, pero me saco los auriculares a ver si así funciona mejor. Porque algo que quizás para arrancar y que es interesante para romper el hielo, tiene que ver con antes y dentro de todo lo que son las carnes, con las productores para transformar granos en carne. Hoy la más rentable, la más conveniente para el productor es la producción.
Sí, el sector porcino ha atravesado un año con diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, en el caso del precio del capón ha sufrido, no ha sufrido, ha sido bienvenido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, un crecimiento muy importante en el precio, sobre todo el precio máximo. Vos viste que hoy en el mercado tenemos un precio promedio y un precio máximo, y está llegando a los 180 pesos, estamos ahí cerquita, 178 pesos. Eso hizo mejorar bastante la rentabilidad del sistema en el segundo semestre, que veníamos bastante golpeados. De todas formas, cuando vos analizás todo el año, la rentabilidad, si bien es positiva, digamos, yo diría que no es para tirar manteca al techo, porque bueno, los precios también de los cereales y de la oleaginosa, que vos sabés bien que el maíz y la soja son el 70% del costo de producción, han tenido un crecimiento interanual muy importante. Entonces, este precio del capón que tanto esperáramos se moviera, vino un poco a compensar ese momento crítico que tuvimos casi, diría, una parte del 2020 y buena parte del 2021. Normalmente el cerdo en el segundo semestre, después de agosto, comienza a subir y bueno, eso se ha dado. Reitero, Facundo, eso es en el precio máximo. El productor que no llega al precio máximo, hoy un precio máximo de 178 y un precio promedio bastante más bajo, de 143. Entonces aquel productor que por ahí no puede alcanzar por su característica productiva el precio máximo, bueno, la rentabilidad es bastante más complicada. Hay estudios del CIAP, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, que monitorea sistemas productivos de pequeña y mediana escala, donde ahí la rentabilidad son realmente mucho más ajustadas y mucho más basada en la eficiencia del productor. De todas formas, cuando uno mira estos 2 años que hemos transcurrido tan difíciles y por ahí compara algunas otras actividades, bueno, el cerdo ha crecido. En el 2021 llevamos en el pedido enero-octubre, comparando el 2021 con el 2020, seguimos creciendo un 6% en producción y casi un 7% en faena. Un crecimiento un poco más lento de lo que veníamos teniendo, pero bueno, en este contexto, sin ninguna duda que también es una buena noticia. Lo que por ahí se nos ha estabilizado, a pesar de que tiene un leve crecimiento, que también es muy bueno, es el consumo. Según los datos del Ministerio a octubre, estaríamos con un crecimiento de un poquito menos del 4%, que lógicamente creo que con la situación actual y con todo lo que pasó en estos 2 años, reitero, bueno, seguir teniendo un crecimiento habla de la competitividad que tiene hoy la carne porcina, fundamentalmente con respecto a la carne bovina, ¿no? Clarísimo. Hacía justamente un comentario con respecto al precio y la rentabilidad que tiene el sector, como un anzuelo para que más productores se suman a la actividad o para que esos que ya están sigan sumando madres. Sobre todo el consumo se consolidó, ya están en los 20 kilos, si querés, por año, pero va a seguir creciendo probablemente. Son muy positivas y sobre todo tiene una cuenta pendiente argentino al menos, que es en ese sentido, ¿se suman nuevos productores o crees que el crecimiento va a ir por el lado de los grandes actores o los productores ya consolidados sumando más? Sí, yo primero, la primera parte de tu apreciación, que es muy, muy buena, es cómo se movieron los indicadores, ¿no? Este año, si bien el consumo creció el 4%, como recién decíamos, hemos tenido 2 indicadores que no nos gustaron mucho. Uno es el crecimiento que tuvieron las importaciones, que crecieron casi más del 90% cuando vos comparás enero-noviembre de este año con lo que pasó el año pasado. Realmente es algo inexplicable en un momento tan difícil para la economía del país, pero bueno, se dio. Hay una tendencia siempre a importar, un precio un poco más bajo en Brasil, un dólar poco competitivo en Argentina, y eso hizo que crecieran las importaciones. Y la otra no tan buena noticia es el sector exportador, que veníamos con un crecimiento promedio en los últimos 5 años de casi un 40%, y este año a noviembre hemos bajado al 25%, hemos disminuido comparando 21 con 2020. Esto hace que nuevamente la balanza comercial del sector, que hacía 2 años histórico que nunca lo habíamos alcanzado, las exportaciones habían superado las importaciones, bueno, en este momento se ha dado vuelta nuevamente esa relación y estamos importando más que los que exportamos. Pero de todas formas, Facundo, siempre como dicen los economistas, esta es una foto que tiene sus explicaciones.
no tanto del lado de las importaciones, pero sí del lado de las exportaciones, que vos sabés que hoy el mercado mundial es un mercado que está en transformación, porque fue muy monopolizado por China, que bueno, tuvo estos vaivenes producto de la peste porcina africana, que a su vez es uno de los fundamentos de las causas que está haciendo modificar el mercado mundial por su expansión, pero de todas formas la recuperación del stock porcino de China y el aumento de la oferta que tuvo ya a partir del 2020 y se dio todo el 2021, hizo caer el precio interno de China. Eso hizo que inclusive se desarmaran pequeñas granjas y aumentó mucho la oferta y el precio se mantuvo muy bajo interna y externamente. La buena noticia es que parecería que en las últimas semanas, bueno, esa oferta ha disminuido, la demanda estacional que se está dando está haciendo crecer el precio que paga China en el mercado internacional. Si bien está por debajo de $3 y llegó a estar a $5, bueno, eso repercutió en la rentabilidad de los exportadores. En un país como Argentina, que todavía somos, digamos, no tenemos aceitado o madurado o fortalecido, para buscar alguna palabra que lo defina, el mercado exportador, porque hace muy pocos años que nos insertamos en el mercado exportador, bueno, eso hizo que disminuyéramos, reitero, más del 25%, y si vos analizás mes por mes, hace 4 meses que comparando el mes del 2021 con el 2020, bajamos más del 60% de lo que exportábamos. Yo creo, reitero, que esto es circunstancial, soy muy optimista para el 2022, creo que la demanda del mercado exportador se va a reanudar, y entonces, y ya para ir a contestar la segunda parte de tu pregunta, en la medida que nosotros podamos mantener el consumo y podamos mover el precio del capón en el mercado interno, que reitero, esta actividad vuelca el 95% al mercado interno de lo que produce y un 5% al mercado de exportación. Por lo tanto, el mercado interno es un mercado que nosotros lamentablemente lo tenemos que cuidar desde el punto de vista del precio que llega la carne de cerdo al mostrador. Y eso a veces limita el crecimiento del precio del capón al productor, porque si crece mucho el precio del capón, se multiplica más de 3 veces cuando llega al mostrador, y ahí, si se nos va muy arriba en el mostrador, vamos a perder competitividad. Eso es algo que hay que ver cómo le buscamos el equilibrio para balancear los costos y ese precio. Y el otro que esperamos con ansia es que se renueve el mercado de exportación, porque también es una válvula de escape, y yo creo que eso va a ocurrir el año que viene, que vamos a volver a tener precios razonables y Argentina se va nuevamente a crecer en el mercado de exportación. Si eso se logra, la perspectiva, que es algo que vos también preguntaste, bueno, es que Argentina en los próximos 10 años llegue a alcanzar más de 24 kilos de consumo. Recordemos que hoy estamos, pongámosle, según los datos, alrededor de 20 kilos, pues podemos estar en los próximos 8 a 10 años entre 24 a 26 kilos, con un crecimiento muy marcado de las exportaciones, que pensábamos íbamos a llegar al 2030, según el plan estratégico que elaboró la Fundación, con casi 800.000 toneladas. Eso sería muy bueno para el sector porque nos permitiría duplicar el número de madres. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad, según mi opinión, de lo que vos me preguntás? Yo creo que más que productores nuevos, lo que está viendo es un crecimiento en la eficiencia, fundamentalmente de las grandes empresas, ¿no? Que hoy, cuantitativamente, en número de productores, son casi un 10, un 20% de los productores, pero en número de madres tienen casi el 60% de las madres. Y también en la pequeña y mediana escala, un estrato que trabajo mucho personalmente, yo y el equipo del INTA, bueno, también se ve digamos, un crecimiento en la eficiencia de esos productores y una forma diferente de mirar la actividad. Entonces parecería que hay más crecimiento en la eficiencia que nuevos productores. Bien. Ahí hay un parámetro, un mínimo de kilos que tiene que producir por madre el productor para que sea rentable el negocio, más allá de la escala que tenga la granja. Sí, totalmente. Y eso es muy importante mencionarlo. Mira, hoy en Argentina conviven 3 tipos de sistemas. Todavía hay gente, todavía no, hay gente que produce al aire libre. Yo siempre me gusta mucho el sistema al aire libre, me formé en el sistema al aire libre, pero bueno, después el avance de la tecnología, también el avance de la agricultura, es un sistema que necesita mucho espacio, hizo que se fueran disminuyendo los sistemas al aire libre y empezaron a aparecer lo que hoy trabajamos en INTA, que son los sistemas, yo diría, intermedios entre el campo y el confinamiento, que son los sistemas tipo túnel de viento, cama profunda, salas de parto con fosa seca, que bueno, que tienen muy buen rendimiento y la inversión no es tan alta. Y después están los sistemas tradicionales de confinamiento, donde vos ya tenés los más especializados y los menos especializados.
Cuando uno lo pone en número de madres, bueno, un productor hasta 100 madres puede optar por un sistema al aire libre o por un sistema del túnel de viento con cama profunda. Entre 100 y 200 también se podría optar ya por un sistema no tan al aire libre, sino por estos tipos de sistema intermedio, túneles de viento, cama profunda, y más de 200 madres ya directamente es el confinamiento. Cuando uno habla en sistemas a campo o Facundo, vos tenés que pensar, vamos a nombrar dos indicadores clave, los kilogramos por madre por año y la conversión global del alimento en carne, que son los que marcan la eficiencia de un sistema. En un sistema al aire libre hay que hablar entre 1.600 y 1.800 kilos por madre por año. Estuvieron estos sistemas normalmente en Argentina por debajo de esta producción, y conversiones que rondan los 3,5 a 4 kilos por kilo producido. El sistema y una inversión por madre alrededor de $2.000 por madre instalada, sin contar la tierra. Vos pensás que un criadero de 50 madres al aire libre, bien manejado, con un buen tapiz, te ocupa más de 10 hectáreas, ¿no? Después los sistemas intermedios de túnel de viento con cama profunda, que ya son sistemas mucho más intensivos y confinados en el sentido del uso de la tierra, porque ocupan para un criadero de 50 madres menos de medio hectárea. Bueno, ahí la eficiencia sube a 2.000, 2.100 kilos por madre por año y la conversión baja a 3,3 kilos. Y después tenés, dentro del rango de las más de 200 madres, los sistemas confinados, que de acuerdo a la especialización que tengan esos sistemas, normalmente los criaderos que van entre 200 y 500 madres tienen un grado de especialización un poco menor en el manejo de cada una de las etapas, y ahí ya hablamos de criaderos que están entre 2.400, 2.600 kilos y con conversiones que rondan los 3-1, y ya después el sistema especializado de mucho volumen, de 500 madres hasta más de 10.000, como hoy tiene Argentina, con mucha tecnología, con inversiones que ya hay que hablar de entre 6.000 a 8.000 dólares, más cerca de los 8.000 que de los 6.000. Ahí ya tenemos criaderos que están superando holgadamente los 3.000 kilos por madre por año, 3.500, algunos hablan de 4.000, con conversiones que ya se acercan a del pollo, ¿no? 2,7, 2,8. Bueno, eso realmente es una eficiencia equiparable a los mejores criaderos de cerdo del mundo. Esos son los 4 estratos con los 4 indicadores productivos que hoy tiene el productor, que reitero, más allá del sistema que él adopte, porque esto no es que hay que competir un sistema con el otro, sino que el productor tiene opciones de acuerdo a su capacidad de inversión. Por ahí un pequeño productor que tiene que optar por el campo, puede optar por un sistema del túnel de viento y cama profunda, y después puede crecer. Más allá del sistema que él adopte, lo importante, Facundo, es que en el sistema que adopte logre la mayor eficiencia que ese sistema le permite, porque entonces ahí uno puede trabajar mejor con la sostenibilidad productiva vía la rentabilidad. Clarísimo. Dos preguntas, Jorge, sobre ese tema. Uno, ¿hacia dónde va la Argentina en ese sentido? Mencionaste que pueden vivir o convivir o ser complementarios de alguna manera distintos segmentos que puede adoptar un productor a la hora de producir cerdo, pero ¿cuál va a ser quizás el más relevante en los próximos 10 años pensando en el crecimiento de la producción? Y por otro lado, después me parece el tema de la sanidad, si el estatus sanitario que tiene la Argentina, que es se puede sostener más allá de distintos sistemas de producción. Bueno, la primera es una pregunta difícil, la voy a tratar de contestar desde lo técnico y desde lo que yo desde el corazón, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué te digo esto? Porque personalmente creo que el sector porcino es un sector que tiene que ser equilibrado desde el punto de vista de la participación de los productores. La tendencia mundial, digamos, lo que la mayor parte de los técnicos que por ahí trabajan, yo creo que en Argentina y en el mundo, piensan que en un futuro esta actividad también terminaría concentrándose como pasa en la producción avícola, con grandes empresas y bueno, y con la disminución de pequeños y medianos productores. Yo creo que esto no tendría que pasar. ¿Por qué te digo esto, Facundo? Porque el cerdo es una actividad pero muy importante para la Argentina, porque desarrolla territorio, genera mano de obra. Mira, a pesar de no ser tan grande, genera 90.000 puestos de trabajo. Vos pensás que la cadena automotriz genera 120.000, para que tengas una idea de la importancia que puede tener el crecimiento del sector porcino, ¿no? Para un país que necesita transformar lo que exporta en mucho más valor agregado. Pero eso también tiene que ir de la mano
de la permanencia del pequeño y mediano productor, que puede encontrar en el cerdo una diversificación a su actividad y que puede convivir con las grandes empresas. Ahora, ahí, por supuesto, el pequeño y mediano productor tiene el gran desafío de ser cada vez más eficiente, de buscar la escala vía inversión o si no vía proceso asociativo, porque esto sí, y esto nos unifica en el mensaje, el futuro del cerdo es un futuro, este es un negocio que lo fue y lo va a seguir siendo de eficiencia y de escala. Estamos hablando de números ajustados, estamos hablando de conversiones, estamos hablando de que a pesar de que estamos en un país que es una maravilla para hacer cerdo porque tenemos grano, agua, suelo, el grano tiene precio dolarizado y el productor de cerdo vende su producto en pesos. Entonces hay que trabajar en la eficiencia y más en el pequeño y mediano productor. Hoy Argentina vende 20 capones por madre por año y eso todavía nos falta generar más eficiencia. Cualquier país eficiente del mundo está arriba de 24 capones vendidos. Y ahí en el pequeño y mediano productor, estoy hablando de productores de 40, 50 madres hasta 150, 200, es donde quizás más tenemos que trabajar en mejorar la eficiencia y reitero, buscar la escala, ¿no? Pero yo veo una cadena futura con pequeños y medianos productores eficientes, asociados, buscando su escala de la manera que lo puedan hacer, y grandes empresas que hoy ya las tenemos, que han crecido, que se han tecnificado y que, bueno, son las que llevan el estandarte tanto en la producción como en el mercado de exportación. Pero yo no concibo una cadena porcina concentrada. No me gustaría, si bien admiro la tecnología, la eficiencia y todos los logros que ha tenido la cadena avícola, no comparto la organización que hoy tiene la cadena avícola. Eso no me gustaría que le ocurra al cerdo. Y para eso he trabajado en estos 36 años que estoy en el sector y lo que me faltan para jubilarme para tratar, creo, de lograr esto, ¿no? Una cadena de esa manera, inclusiva, pero consolidándose en el mercado interno y en el mercado de exportación. La segunda pregunta, no cabe duda que en ese horizonte futuro nosotros tenemos que extremar los cuidados en la sanidad y eso en los últimos, yo te diría 2 años, quedó muy claro. El brote de peste porcina africana en China, que era una enfermedad, Facundo, yo soy veterinario, que casi no estudiábamos más, porque la considerábamos totalmente exótica y lejos de la Argentina y del mundo. Bueno, China, recordemos que China tiene la mitad de los cerdos del mundo, produce la mitad de los cerdos, la mitad de la carne del mundo y se come la mitad de los cerdos del mundo. Así que, y son 1.300, 1.400 millones de personas. Así que cualquier brote va a pasar ahí y se encima que tiene una convivencia de sistemas de producción poco tecnificados con otros grandes tecnificados. Y así ocurrió. Apareció el brote, se extendió al sudeste asiático, afectó a la zona este de Europa, después la zona central, se sigue afectando todavía hoy en la actualidad y después nos llegó a América, ¿no? En Centroamérica y con mucho riesgo de que se nos siga distribuyendo. Así que extremar los cuidados sanitarios de Argentina, tanto en peste porcina africana, tuvimos una detección de animales positivos a PIR que ingresaron por Brasil, que bueno, fueron rápidamente detectados en los cuarentenarios y devueltos a Brasil. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, lo mismo que para la peste porcina clásica, la diarrea epidémica y bueno, toda la enfermedad de que Argentina es exótica y que, por ejemplo, en el PIR somos uno de los 4 países en el mundo que no la tenemos, es un tesoro para nosotros la sanidad, porque la sanidad te defiende y te posiciona en el mercado externo con un valor agregado desde el punto de vista sanitario muy importante. Así que hay que trabajar los organismos del Estado, tanto el INTA como el SENASA, como todos los que estamos en el Estado, por ahí sufrimos falta de personal, falta de presupuesto, pero bueno, a pesar de eso, en el caso de seguimos demostrando que estamos atentos, que somos eficientes, así lo ha demostrado el SENASA, detectando rápidamente el ingreso de esta enfermedad y actuando entre el SENASA y los organismos privados y las organizaciones privadas del sector para cuidar el estatus sanitario de Argentina. Excelente, sí, así es. Jorge, estamos hablando con Jorge Brunori, para los que se sumaron en esta charla del INTA Marcos Juárez. Físicamente estás en Marcos Juárez ahora. Sí, yo soy nacido en Marcos Juárez y vivo en Marcos Juárez. Y bueno, desde que me recibí, entré a trabajar en cerdo en la experimental. Mi idea era trabajar en pequeños animales, en perros y gatos, pero bueno, me tentó conocer la actividad porcina y hace 36 años que me dedico solamente a cerdo.
Excelente. Jorge, algo que mencionaste que me parece interesante resaltar o reforzar, justamente pensando en esos pequeños y medianos productores a la hora de comercializar el producto. ¿Existe la posibilidad de integrarse de alguna manera a un modelo cooperativo o asociativo? Yo te diría que no es que existe la posibilidad, es una necesidad de integrarse, no cabe ninguna duda. Y muchos productores lo han hecho. Tenemos procesos realmente muy exitosos, como el clúster de Oncativo, que ahí tiene una agrupación que es APROCER, que bueno, es un clúster porque ya se integró toda la industria. Vos sabés que Oncativo, Oliva, Colonia Carolla, Tandil, son lugares de Argentina donde hay digamos, una región que produce productos elaborados, digamos, con un sello de calidad, ¿no? Bueno, la verdad que en Oncativo ese es un ejemplo del proceso asociativo que integró a toda la comunidad. Tenemos también varios clústeres, el sudeste de Buenos Aires, en Deró, el de Tandil, que es otro gran ejemplo. Tenemos un proceso asociativo aquí cerquita de Marco Juárez, que es ISOWIN. Tenemos también en Catamarca una cooperativa formándose. Así que yo creo que esos son, y seguramente me estoy olvidando de un montón, porque no lo voy a poder nombrar a todos, pero son procesos asociativos que, si bien parece por ahí, Facundo, que el argentino individualista, que le cuesta, y sobre todo cuando hablamos del pequeño y mediano productor, pero eso se ha dado y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. El proceso asociativo lo elige o lo determina el productor. Personalmente veo que los procesos de integración verticales, como se han dado en otras partes del mundo, donde el productor, digamos, termina siendo un engordador de una empresa que tiene los sitios 1 y 2 y que después se establece la forma de establecer la rentabilidad de ambos sectores, no han sido muy exitosos en Argentina, o por ahí no han sido tan aceptados por los productores. Al productor le gusta hacer un proceso de integración al asociativismo un poco más horizontal, donde tengan más participación en las decisiones, más debate a la hora de establecer costos y precios. Bueno, por eso creo que se difunden más los procesos cooperativos, los procesos tipo clúster, que los otros procesos tan tácitos como ocurre, por ejemplo, en España, lo mismo Brasil, con respecto a las integraciones. Pero más allá de la forma, Facundo, lo importante es el proceso asociativo. Y otra cosa importante que ha hecho mucho para que el cerdo cambie su realidad, porque si vos mirás a los datos de producción argentina a los fines de la década del 90, principios del 2000, nosotros producíamos 150.000 a 200.000 toneladas. De ahí nos salíamos y comíamos entre 7 a 9 kilos de carne de cerdo, básicamente producto elaborado. El 2020 cerramos con 655.000 toneladas. Y como vos recién dijiste, estamos ya hablando de casi 20 kilos de consumo. Entonces, es un sector que supo triplicar su producción y duplicar el consumo o triplicar el consumo que estábamos teniendo. Así que realmente es un sector que ha crecido mucho, y para seguir creciendo necesitamos de esta visión de la escala, de los procesos asociativos, de los procesos de integración, y también de lo que te quería comentar, que es productores que han, digamos, avanzado en la cadena de valor. O sea, un productor que tenía su criadero y terminó poniendo su carnicería, y hoy son el eje de la venta de carne de cerdo al argentino, porque la mayor parte de la venta de carne de cerdo en Argentina se da a través de carnicerías que se han distribuido en todo el país. Y eso permitió que el cerdo salga de la carnicería bovina y tenga su propia carnicería, por decirlo de alguna manera, donde ese productor puesto a carnicero ofrece corte, le explica al consumidor cómo hacerlo, la calidad, la bondad. Bueno, eso también es un proceso de avance del pequeño y mediano productor, también lo ha hecho muchas grandes empresas, y que permitió consolidar el consumo, ¿no? Así que reitero, estos procesos no son una posibilidad, son una necesidad para el futuro. Bien, bien, clarísimo eso, porque ahí también que tiene que ver con la comercialización, porque afecta a toda la cadena. Mencionaste las toneladas que estiman oficialmente producidas en el 2020, el crecimiento para ese 2021 estimaba en el 4, 5, 6% en volumen, pero también hay unas estimaciones del sector privado que hablan de una producción ya por arriba de las 800.000 toneladas para este año. Y ahí, obviamente, aparece una informalidad en el sector, que no es exclusivo del sector porcino, digamos, afecta a muchísimas cadenas productivas. ¿Cómo impacta eso en el sector? ¿Cómo condiciona a los productores que están quizás en el blanco que haya actores que queden en la marginalidad? Sí, como vos bien lo dijiste, ese es un problema de la Argentina, lamentablemente. Tenemos una
a mi entender, una presión tributaria tan fuerte en todos los aspectos, personales, de empresas o de cualquier actividad, que a veces siempre el argentino tiene la gimnasia de buscar algunas veces la venta en negro, la evasión, para, bueno, disminuir esa presión fiscal, que lamentablemente perjudica, no cabe ninguna duda, perjudica la claridad del crecimiento del sector. Vos lo mismo lo dijiste, por ahí no tenemos los números claros, debido a que por ahí no nos cuesta estimar cuánto se vende fuera de la formalidad. Por eso uno por ahí encuentra datos que dicen 17 kilos y datos que dicen 20 kilos, y si vos ponés 3 kilos por la cantidad de habitantes que somos, un volumen de carne que queda ahí en la nebulosa digamos, del dato, ¿no? Lo mismo pasa a la hora de contar los productores. Bueno, uno, lamentablemente las estadísticas nos fallan por producto de que uno siempre estima que hay un porcentaje de informalidad. Y después eso termina siendo una competencia desleal, no cabe ninguna duda. Siempre el argentino que trata de estar en blanco sufre más que el que está en la informalidad. Y eso creo que no es bueno para el sector, lo estamos trabajando. Todas las cámaras que están hoy funcionando en Argentina, desde la Asociación de Productores Porcinos a las cámaras provinciales, ahora se acaba de formar la Cámara de Pequeños y Medianos Productores, bueno, todos ellos exigen al productor que se asocie a la formalidad, porque creo que es lo que tenemos que hacer. Después pelearemos para que se disminuya la exigencia impositiva, que reitero son muy altas, pero yo no veo un camino de crecimiento serio y sostenido si tenemos, supongamos, entre un 20 y un 30%, digamos, de lo que se comercializa o se mueve en el sector porcino bajo la informalidad. Eso no es bueno para el sector, no es bueno para el país, tampoco lo es bueno para el productor. Para ir cerrando, Jorge, pensando un poco en el rol que tienen no solo los productores, sino todos los asesores que hay en torno a la industria, tanto la nutrición, obviamente los veterinarios, antes hablábamos de salud sanitaria. En ese sentido, ¿crees que hay recursos humanos, digamos, disponibles e interesados en hacer seguir creciendo la industria? Mira, aparte de mi función en el INTA, llevo más de 20 años de docente en la Facultad de Ciencia Agropecuaria de la Universidad Católica de Córdoba, lo cual también es una actividad que amo. Y la verdad que yo estoy viendo un cambio muy fuerte hacia la mirada del estudiante, futuro asesor, y del asesor que ya está en el sector, mucha gente joven. Hay un trabajo muy lindo del CREA del año 2018 que habla que el sector porcino tiene el 67% de lo que integran el sector porcino son personas de menos de 50 años, cuando las otras actividades, ya sea la agricultura, la ganadería bovina, el tambo, tienen menos del 40%, o sea que tenemos mucha gente joven y eso es muy bueno cuando uno tiene una mirada, Facundo, prospectiva, y también es muy bueno para el desarrollo del asesor en esta actividad. ¿Por qué te digo esto? Yo entré a trabajar al cerdo en el año 85 y bueno, la verdad que era una actividad muy secundaria, donde vos como asesor te sentías más frustrado que estimulado, porque había poca tecnología, porque el productor muchas veces no cumplía con los requisitos básicos de producción, que era muy reacio a incorporar tecnologías, era una actividad secundaria. Bueno, hoy no, hoy el productor de cerdo es un productor que está capacitado, que está ansioso por seguir capacitándose, que tiene la capacidad de escuchar al asesor, de incorporar las tecnologías, por supuesto que hay tecnologías de proceso, hay tecnologías de insumo que son a veces dependientes de la capacidad de inversión. Las grandes empresas tienen sus equipos técnicos trabajando y para mí una cosa que ha mejorado muchísimo es que hoy tenemos mucho más empresas en el sector de muy buena calidad, de primer nivel en todos los rubros, genética, alimentación, sanidad, instalaciones, no quiero olvidarme de ninguno, y con todas estas empresas con un equipo de asesor técnico que no solamente van atrás del producto que ellos ofrecen, sino también que hacen el asesoramiento en las granjas. Por lo tanto, creo que hemos mejorado muchísimo y que, reitero, en la medida que el sector siga creciendo y siga teniendo este cambio cualitativo del cual hemos estado hablando, sin ninguna duda que va a ser una puerta más que se le abre a un veterinario, a un ingeniero agrónomo, un ingeniero zootecnista, un ingeniero en producción animal, bueno, todas las ramas que se pueden dedicar a la actividad porcina, cosa que hace 30 años atrás era mucho menos interesante para un profesional dedicarse a esta actividad que lo que es hoy.
Y para cerrar, Jorge, no mencionamos un actor que es socio siempre en las ganancias del sector productivo, pero no muchas veces en las pérdidas, que es el Estado, ¿no? Hablamos sí de la presión impositiva, pero hay una política activa de desarrollar este salto productivo y, por ejemplo, llevar las exportaciones a 100.000 toneladas en 2030. Yo te voy a dividir la respuesta. Primero voy a hablar de otro socio que creo que es el que tenemos que trabajar en el futuro, que es la industria. Argentina tiene una industria mal distribuida. ¿Por qué digo mal distribuida? Porque está muy concentrado en la provincia de Buenos Aires. Casi el 88% de las plantas frigoríficas o de la faena se da en la provincia de Buenos Aires. Después está Santa Fe y después está Córdoba. Córdoba es un ejemplo. Córdoba produce 1.200.000 capones y tiene capacidad para faenar menos de 1 millón. O sea, más o menos son 200.000 capones que va a estar mandando a faenar a otras provincias. Y hay prácticamente 11 provincias del país que no tienen la capacidad de faena para lo que producen en sus provincias. Y hoy el stock porcino, que se estima está entre 5 a 6 millones de cabezas, ya está el 40% distribuido entre el NEA, el NOA y la zona central, que incluye San Juan, Mendoza, San Luis. Así que es muy importante analizar, primero, una mejor distribución de la faena con plantas de buena capacidad de acopio estratégicamente ubicada, mejorar la cadena de frío, mejorar la capacidad ocupada de esas plantas, mirar más al mercado de exportación, porque hasta ahora la mayor parte del acomodamiento del sector se ha dado en la producción, pero ahora tenemos que trabajar en la industria porque es son dos estamentos que van en el mismo barco. Para que el sector siga creciendo, nosotros tenemos que mirar a la producción y también a la industria. Y el tercer socio es el Estado, que es un socio más complicado, ¿no? No cabe duda. Yo trabajo en el Estado, y esto es una opinión personal, no involucro a nadie de mis compañeros del INTA. Yo no veo todavía que el Estado haya visualizado la estrategia que es la carne porcina para Argentina. Y eso, vuelvo de nuevo, Facundo, a la primera pregunta, donde hablábamos de una carne que está llamada a reemplazar la carne bovina, que va a ser una carne cara para el poder adquisitivo de los argentinos. Y que por lo tanto es probable, y esto lo dicen los especialistas del mercado bovino, que siga cayendo el consumo interno. Algunos hablan de valores de 40 kilos, pero creciendo en el mercado de exportación, que tenemos todo para crecer, y China es uno de los ejemplos que demanda cada vez más carne bovina. Entonces hay que dejar que retroceda todo lo que el argentino quiera que retroceda la carne bovina por precio y reemplazarla por la carne porcina. Y eso también se da por una cuestión de eficiencia. Vos pensás que hoy una cerda en Argentina produce en un sistema bien tecnificado, como antes lo decíamos, entre 3.000 a 4.000 kilos de carne por madre y por año. O sea, una madre te produce 10 novillos de exportación por año. ¿Está? Claro. 10 novillos de exportación por año. Entonces, tiene que ser una carne más barata y tiene una conversión mucho mejor que la bovina. Y por eso está llamada más a reemplazarla en el mercado interno en un país de bolsillo flaco. Ahora, eso lo tiene que ver el Estado. Porque cuando el Estado vea eso, vea la radiografía, en vez de tomar decisiones que a mi entender son totalmente equivocadas, y no lo digo a mi entender, los números así lo marcan, porque cada vez que cerramos el mercado de exportación nos falló, ni hablar, que no podemos en un país que debe y necesita dólares cerrar las exportaciones. Cada vez que quisimos desenclar los precios internacionales de los precios internos falló. Cuando queremos hacer control de precios no es bueno. Entonces hay que dejar que el mercado hable, y en el mercado está hablando, y el mercado argentino está diciendo que no dejamos de comer carne, sino que empezamos a comer otros tipos de carne. Y vos calculá, Facundo, que gente joven como vos y las que vienen atrás tuyo ya no van a tener la cultura que tengo yo de comer carne bovina. Ya la gente joven sabe que puede comer pollo, que puede comer cerdo y puede comer vaca. Y eso es lo que el Estado tiene que ver para apoyar en varios aspectos, y no solamente a veces en líneas de crédito que están muy buenas, en programas de capacitación, sino poner en el tapete de las decisiones de la política de las carnes de Argentina, una carne que hoy, a mi entender, está muy relegada a comer la carne porcina. Y eso implicaría lo que estamos hablando, a estimular los procesos asociativos, financiar los procesos asociativos, tener una mejor distribución de la industria, acompañar, que eso se ha hecho, por supuesto, para generar más mercado de exportación, ampliar la cadena de frío, bueno, una serie de políticas que están escritas inclusive, porque en el plan estratégico lo dicen claramente, que realmente ahí sí estaríamos con un Estado acompañando este crecimiento del sector. Yo no digo que no se esté haciendo, pero me parece que hay que tener
hay que darle más peso específico a la carne porcina, porque hoy es estratégica para la Argentina por la función que está cumpliendo y por el crecimiento que puede tener. Coincido. Y he hablado con muchísimos productores a lo largo de estos años. Es sin duda el sustituto ideal de la carne bovina y como vos decís, estratégico si Argentina quiere tener una plataforma exportadora de todas las carnes, justamente poder sustituir lo que no se consume de carne vacuna internamente, que gane terreno a la carne. Y vos pensás, Facundo, que si se dan estas metas que son cumplibles, porque estamos hablando de 24 o 26 kilos, y ya estaríamos cerca de 20, y podemos llegar a las 800.000 toneladas exportadas porque tenemos un precio muy competitivo, y porque depende de nosotros fundamentalmente, por supuesto, de la consolidación de los mercados internacionales, digamos, de no dedicarnos exclusivamente a China, sino buscar otros mercados, pero podemos tranquilamente en el 2030 estar cerca de las 800.000 toneladas exportadas, y eso implicaría duplicar el número de madres, que hoy están entre 350.000 a 400.000 madres, duplicarle y llegar a más de 2 millones de toneladas producidas. Eso podría significar una inversión de más de 2.000 millones de dólares para el país y duplicar los puestos de trabajo que hoy tenemos. Así que con estos números no cabe duda que el sector porcino es estratégico. Y hay otra cosa que Argentina tiene que hacer, y eso lo voy a defender y lo voy a seguir diciendo hasta mi último día de trabajo, es que tenemos que cambiar el perfil de la matriz exportadora. Argentina es un país totalmente primarizado. Nosotros producimos 25 millones de toneladas de Speller y exportamos casi 24 millones, eso es una locura para un país que tiene que no vender a $400 la tonelada, sino vender a $2.000 la tonelada, y por eso hay que vender leche, carne, huevo. No puede ser que nosotros, si bien generamos como sector agropecuario el 76% del total de las exportaciones de Argentina, el sector agrario de Argentina genera solamente el 17% del total de empleo de Argentina. Y las cadenas que generan empleo son realmente estas de las cuales estamos hablando. Mirá, yo te pongo un ejemplo. Chile el año pasado exportó 280.000 toneladas por un valor de 550 millones de dólares. Nosotros exportamos 40.000 por un valor de 70 millones de dólares. El 50% del grano de Chile lo compra la Argentina, lo transforma en carne y lo vende al mundo. Entonces, ahí es donde está esta mirada estratégica que creo que tenemos que tener para, reitero, empezar a valorar y apoyar un sector que es de los pocos que tiene por delante un crecimiento sostenido. Muy claro, Jorge, se pasó el tiempo, así que te agradezco muchísimo una vez más por favor. habernos acompañado en el penúltimo live del año, así que gracias de nuevo, y todos los que sumaron a lo largo de la entrevista van a poder vivirla en la cuenta de Motivar, tanto en Instagram como en YouTube, así gracias una vez más. No, Facundo, el agradecido soy yo, muchísimas gracias, ha sido un gusto, realmente una muy linda charla, así que bueno, tanto yo como el equipo del INTA estamos a tu disposición para cuando lo necesites. Un abrazo grande a vos y a todos los que participaron y probablemente escuchen esta charla. Exactamente, muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo martes a las 16 horas. Chau, Jorge. Chao, hasta luego.